gracias por su bendición en esta tarde, por la presencia de Dios que es palpable, notoria en nuestros corazones. Y gracias a Dios, en primer lugar, hermano pastor y a mi hermano Josito, por acordarse de mí en esta tarde, para compartirles una palabrica del Señor. Yo en esta tarde, hermanos, traigo una palabrica sencilla, devocional, lo que creo que es la palabra de Dios para esta tarde. Amén. Había algunas oraciones, algunas palabras que decía el hermano que llevaba al culto, me confirmaba el mensaje de esta tarde. Sin más preámbulo, vamos a leer la escritura. Todo aquel que tenga Biblia, que me acompañe en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer unos 4 versos de la palabra del Señor, pero os invito a que disfrutéis de la lectura, porque la lectura misma ya es bendición. Amén. Dice Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor. Lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido unas bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, una joven, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta le dijo a su señora: si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y de vida? Para que éste envíe a mí a que sea un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró junto a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: de aquí yo decía para mí, saldrá él el profeta, y estando yo en su presencia invocará el nombre de Jehová, y alzará su mano y tocará el lugar, y así me sanará de la lepra. Abán y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptare alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni se ofrecerá a otros dioses, sino a Jehová. Amén. Amén. Creo que ustedes ya han escuchado esta historia, seguramente que en numerosas ocasiones. Lo primero que me llama la atención, hermanos, es que en los libros de Primera y Segunda de Reyes, cuando leemos los libros, lo que nos encontramos es una sucesión de reyes, una cronología de reyes. Pero en medio de todo esto,
se irrumpe esta historia de reyes, esta cronología, y aparece esta historia, que por voluntad de Dios y por inspiración divina, aparece esta historia de un general del ejército de Siria que se llama Naamán, que es valeroso en extremo y nos registra cómo se convierte al Dios verdadero y al Dios de Israel. La principal razón por la cual aparece este capítulo y nos registra la conversión de un sirio es porque Dios ya quiere dar un anuncio de la gracia que se manifestaría en el Nuevo Testamento. Y es que la gracia de Dios no se limitaría a un solo pueblo, ni a una sola nación, ni a unas solas fronteras, sino que llegaría a todos los pueblos, a todos los gentiles y a todas las naciones. Es por eso que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, verso 9, Cristo hace mención de este hecho y dice: muchos leprosos había en Israel en el tiempo de Eliseo, y ninguno de ellos fue visitado, sino Naamán el sirio. Porque quiere darnos un anticipo de que la gracia de Dios no tendría límites, no se limitaría a un pueblo, a una nación, sino que se extendería a todos los lugares y a todos los pueblos. Y es por esa gracia que hoy estamos allí, y es por esa gracia que hoy le adoramos, que le servimos. Gloria tenga su nombre. Esta es la razón doctrinal, teológica, principal. Pero ahora vamos a entrar en esta hermosa historia. Seguramente que si mis hermanos ciegos pasarían por aquí, seguramente que tendrían que decir muchas cosas también, porque es una hermosa historia que encierra muchas verdades. Yo en esta tarde, si me permiten, si me dan la libertad y la confianza, vamos a tocar alguna verdad que creo que Dios nos va a bendecir mucho. La primera pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿cómo es posible que dice el texto sagrado que Dios había dado salvación a Siria por medio de este general, cuando Siria es un pueblo enemigo del pueblo de Dios y del pueblo de Israel? Cualquier lector sincero de la Escritura se pregunta: ¿cómo es posible que sea tu soberanía, que sea por tu decisión, que el pueblo de Dios sea herido, sea derrotado y que Siria salga victorioso? ¿Cómo es posible eso? Y meditando en la Escritura, estudiando, pude ver la razón, la causa, el por qué Dios actúa de esta manera. Y es que simplemente es que Israel en este tiempo estaba sumido tras la idolatría y el pecado. Israel estaba viviendo en decadencia, y Dios, que ama a su pueblo, Rubén, no podía permanecer de brazos cruzados mientras el pueblo se perdía tras los Baales. Y el trato de Dios para Israel fue el siguiente: voy a permitir que seáis heridos, voy a permitir que seáis doloridos, van a correr lágrimas por vuestras mejillas, pero es que os amo tanto que no puedo permitir que viváis sumergidos en el pecado y en la idolatría. Tengo que permitir que seáis heridos para ver si de esta forma os volvéis de nuevo a mí. Y déjame decirte algo en esta tarde: el Dios que trata con dulzura es el mismo Dios que a veces trata con amargura. Pero siempre que Dios trata con amargura, trata con el fin y el propósito de que te vuelvas a Él. Recibí una frase predicando este mensaje y me dijo Dios al oído: a veces tus lágrimas, coño, es el resultado de mi amor, porque te amo tanto que no puedo permitir que seas feliz viviendo lejos de mí. ¡Qué bueno! ¡Bravo! Me prefiere Dios herido a mí, Rubén, pero a sus pies. Ay, Padre, que celebrando fiesta lejos de Él. Dice David: me hizo bien el que tú me afligieras
Salmo 119, verso 71, léelo. Me hizo bien el que tú me humillaras, porque tras esto aprendí a guardar tus leyes. Y dice el verso 67, antes de que fuera yo afligido, andaba perdido y descarriado. Entendió David que el trato amargo de Dios produciría un beneficio espiritual. Y es que tras este trato, David guardó las leyes en su corazón como un tesoro preciado. El trato amargo de Dios va a producir frutos dulces. Por eso digo que venga Dios y nos trate con amargura, pero que nos volvamos a ver en santidad y en arrepentimiento, en el nombre precioso de Jesucristo. Gloria. Trago amargo produce fruto dulce. Amén. De Aleluya. acuerdo. A Él la gloria. Segunda verdad. Dice la Biblia que aquel rey le tenía en estima a Rubén porque le daba victorias. Qué amistad más egoísta. Es porque me das victorias que te estimo. Pero lo que no sabía el rey Rubén, ni sabía Naamán, es que las victorias no venían por su espada. Leer el texto, profundizar. Las victorias venían por su soberanía. Amén. Gloria. No hay nada más evidencia de ignorancia en un cristiano que atribuir sus victorias a sus propios méritos. El que atribuye sus victorias a su esfuerzo es el más ignorante de la tierra. Yo he tenido pocas victorias en el Señor, pocas. He logrado y he conquistado pocas cosas, Rubén. Me quedan muchas cosas que por conquistar. Pero hermanos, hay algo que tengo claro. Que lo que poquito que he logrado no ha sido por mis fuerzas, ha sido por su mano. ¿Sabéis que esto me equilibra? En mis fracasos no me hundo, pero en mis victorias no me envanezco, porque sé que dependo exclusivamente. ¡Gloria! Pero si el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, porque soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes más he trabajado yo que todos ellos, que todos los apóstoles del Cordero, he trabajado yo más. Pero Pablo atribuye sus méritos a la gracia de Dios que operaba en él. Hoy tenemos en nuestras iglesias así, gente que ha logrado 4 cosas y van con el pecho hinchado. No hay quien hable con ellos. Te equivocas, no entendiste la gracia, porque el que ha entendido la gracia vive una actitud de humildad, sabiendo que lo que ha recibido y tiene es por pura gracia y por la pura mano de Dios. ¡Gloria! Vive equilibrado. No seas ignorante. Entiende que lo que has logrado es por su gracia. Amén. Recibo algo por el Espíritu, Rubén, ahora. Dice Jesús así sus discípulos: pasemos al otro lado, vayamos a Gadara. Vayamos allí. Pero el texto que lees del Evangelio de Marcos dice: cuando llegó la noche. Yo me pregunto, un día de máxima actividad, asobraron milagros, los discípulos han aprendido numerosas lecciones. Espérate, déjales descansar. Deja que cuando llegue bien el día salís. ¡No! Al anochecer de aquel mismo día, Jesús les dice: ahora que pensáis en descansar, que no tenéis fuerzas. Ahora os digo, pasar al otro lado. Estáis a punto de vivir una experiencia que va a marcar vuestras vidas para siempre. Lo que va a ocurrir en aquel lago es algo que todavía ni conocéis, ni entendéis, ni habéis experimentado. Pero mira, todo lo hago medido, con un plan, con un propósito definido. ¿Y sabes cuál es el propósito? Que lo que vais a vivir, Jesús, no es por tus fuerzas, ni por lo que valgáis, que valéis muy poco. Es por mi trato, es por mi mano, y es por mi gracia. ¡Oh, cristiano! Entiende esta verdad, que todo lo que hemos logrado y lo que vamos a lograr no es por nuestra fuerza, es por su gracia, es por su gracia, es por su gracia. Dale un fuerte aplauso si estás entendiendo el mensaje.
Dice el texto sagrado que este hombre que tenía lepra tenía una muchacha que era jovencita, esto a mí me rompe los esquemas, que había sido llevada cautiva de la tierra de Israel. No servía a Naamán porque quería, no quería estar allí, fue llevada cautiva y servía a la mujer de Naamán. Esta muchacha, que aunque ha salido de Israel, pues Israel jamás salió de su corazón. No le guarda odio, no le guarda rencor. Soy joven, te sirvo aquí, me llevaste cautiva, lo lógico es que te odiara, que la lepra avanzara en tu cuerpo y te viera morir. Pero es que Israel no salió de tu corazón. No te guardo odio, no te guardo ningún. Cuando estoy en esta circunstancia amarga, te voy a decir la solución. Qué fácil es mostrar fe cuando todo no va bien. Qué fácil es, Pero esta muchacha seguía creyendo en Dios y en los hombres de Dios a pesar de su circunstancia. Y es que la fe verdadera se muestra en medio del dolor y la dificultad. Fe es no tener 20 euros de más en el bolso y creer en el Dios que provee. Amén. Fe es pasar por enfermedad y creer en el Dios que salva. Amén. Fe es tener una petición durante muchos años que no ha sido respondida, pero sentir que Dios sigue escuchando y sigue respondiendo. Fe es aceptar la voluntad divina sin resentimientos. Es aceptar tu voluntad y darte la gloria por ello. Y le dice a la señora, si el Señor rogase al profeta que hay en Samaria, nos anda de su lepra. Porque mirad, aquella jovencita sabía que en Israel un leproso no podía vivir en una casa. Los leprosos vivían en lugares apartados, confinados, lejos de la ciudad. En Siria, los leprosos vivían en casas y tenían hasta cargo. Pero en Israel todo era distinto y diferente. En Israel vivían de otra manera. Y podía aquella mujer consentir muchas cosas, pero hay algo que no podía soportar ver. Y era vivir con un leproso bajo el mismo techo. No podía vivir con la lepra en la misma casa. Porque en Israel, cuando había un caso de lepra, se miraba hasta las paredes a ver si había una gota. Y aquella mujer no podía soportar mucho, pero la lepra en la misma casa no. Es que en nuestras casas, hermanos, pueden faltar muchas cosas o sobrar muchas, pero no podemos permitir que la lepra venga a nuestra casa. En la casa debe reinar el gobierno de Dios. Amén. Y sentirme libre. Amén. En una casa se puede vivir con más de pero hay algo que no se puede consentir y tolerar. Soy claro. No toleres el pecado en tu casa que es la causa de tu ruina. No permitas la lepra que lo devora todo. Dice la Biblia. Y le llevaron a Jonatán el escriba, llevaron al profeta, a la casa, de la cárcel de Jonatán el escriba. Por fuera era una casa, pero cuando estabas dentro, te encontrabas que era una cárcel. Y hay casas que tienen la apariencia de hogar, pero por dentro son cárceles donde no reina la misericordia ni reina el perdón. Pero he de decir algo en esta tarde. Dice el apóstol Pablo en las salutaciones finales de 2 de Corintios, dice: saludo a Aquila y Priscila. Y dice, mira qué bonito, dice, y la iglesia está en su casa. Aquella casa servía como iglesia. Se adoraba a Dios, se predicaba la palabra. Y me decía el Señor, ¿qué diferencia hay, Antonio? Hay casas que son cárceles. Hay casas que son trocitos de cielo, pequeñas iglesias donde hay gobierno.
¿Quieres disfrutar de la paz en tu casa? Deja que gobierne. ¿Quieres que reine su espíritu? Deja que gobierne su palabra. No abramos la puerta a cualquier cosa. Dice la Biblia, le dice Dios a Isaías: dile a los ancianos de mi pueblo, a los cabezas, que se han vuelto como un trillo que no tiene dientes. Un trillo es un arma de campo, una herramienta de campo que no tiene dientes. Al no tener dientes se come todo, lo bueno y lo malo, todo lo permite. Pero dice Dios: así de Jehová, yo pongo trillo nuevo sobre mi pueblo. ¡Qué bueno! Y yo digo, en esta tarde vamos a ser atalayas, vamos a ser trillos para trillos nuevos. No permitas el pecado. Ten cuidado con lo que se habla, ten cuidado con lo que se enseña. Enseña la palabra, enseña el perdón, enseña la misericordia. Que gobierne Dios en nuestras casas. A ti la gloria. Que gobierne Dios en la casa. Gobierne Dios. Dice, cuando le da la orden, Naamán habla al rey de Siria, le dice: esta jovencita me ha dicho aquí. Y el rey dice: yo enviaré cartas al rey de Israel para que cuando vayas allí, lean las cartas, te reciban. Y cuando el rey de Israel coge las cartas, en el lugar que sale Naamán, dice el rey, rasga sus vestidos y dice: soy yo Dios para que mato de vida este hombre. Dice: mirad cómo busca ocasión contra mí, está diciendo, me quiere hacer la guerra. Pero cuando Eliseo, el varón de Dios siempre vive tranquilo y confiado. El que no vive cerca de Dios vive muy nervioso, se turba por cualquier cosa, pero el que vive cerca de Dios vive tranquilo y confiado. Dice: ¿por qué se regala vestidos al rey? Tráele. Dice: y sabrá que hay profeta en Israel. Imaginaros el cuadro. Naamán general, ¿cómo se presenta? Dice la Biblia: con carros, con presentes, a la choza, a la casa humilde del profeta. Y cuando va allí, él se espera un recibimiento. Es un general. Pero dice la Biblia que Eliseo le manda al criado: y se lave 7 veces, Señor. Cuando oye esto, se llena de furia, se enfada y dice: yo pensaba que iba a salir, que iba a estar aquí conmigo, que iba a invocar a Dios en mi presencia, que me iba a tocar y me iba a sanar de la lepra. Yo esperaba una parafernalia, pero no hay parafernalia ninguna. Ve y lávate en el Jordán. Ay, Dios. Lo voy a decir. Hay quien le interesa y le llama mucho la parafernalia religiosa. Que le hagan, que le digan, que le visiten, que estén, que le llamen. Pero la parafernalia religiosa no cambia, no transforma, no te sana. Lo único que puede sanarte es la obediencia a la palabra, el arrepentimiento que demanda. Basta ya de parafernalia religiosas baratas. Es necesario que te encuentres con Dios y que obedezcas a la palabra. En el nombre precioso de Jesucristo. Parafernalia barata, ojalá te cambiara, pero no es verdad. Solamente te puede cambiar la obediencia a la palabra, el arrepentimiento que te demanda. ¿Qué dice? Ve y lávate al Jordán 7 veces. 1, se zambulle entero, 2, hasta 7. Dice: cuando sale, dice, la carne se le volvió como la de un niño. Y dice: ahora entiendo que no hay Dios sino solamente el Dios de Israel. Gloria a Dios. Naamán no fue limpiado porque el Jordán fuese un río muy especial, güey. Fue limpiado porque obedeció a la palabra. Porque nuestra limpieza está en obediencia a la palabra. Es sanado. Y cuando es sanado ya reconoce al Dios de Israel. Y quiere comprar el milagro, Rubén. Toma, que te doy presentes. Dice Eliseo: no te cojo nada. ¿Qué te crees, que el milagro se puede comprar? El milagro de Dios no se puede comprar. Quédate con tu dinero, Naamán. ¿Qué dice? Pues solamente te pido una cosa: que me des un poquito de tu tierra.
tomarme y llevármela para Siria. Y yo pregunto, qué petición más extraña, ¿verdad? ¿Sabéis por qué le pide un poco de tierra? Porque en la mente de Naamán, cada punto geográfico tenía su propio Dios. Siria tenía sus dioses. Pero Israel tenía Jehová de los ejércitos, que era su Dios. Y le está diciendo esto Naamán: déjame llevarte un poco de tu tierra, para que cuando vaya la mía y tire la tierra y me ponga a adorar a Dios, entenderé que estoy adorando al Dios de la tierra de Israel. Me está diciendo: me voy para mi tierra, pero me llevo a tu Dios para mi tierra. ¡Ah! Porque la evidencia de la conversión es esta: el que me ha conocido no puede vivir sin él, ni tan siquiera un instante. Que nos falte muchas cosas, pero que no nos falte su compañía, que no nos falte su presencia, porque sin él morimos. ¡Gloria a Dios! Se llevó a aquella tierra y esta fue la conversión de Naamán en Siria. Y yo pregunto, si verdaderamente te has encontrado con él después de escuchar esta sencilla palabra. Me pregunto, ¿puede vivir sin Dios? No. ¿Pasa tiempo sin sentirle, sin estar en su presencia? ¿Y es algo que normalizas? Te voy a decir una frase final. Dijo un hombre: no hay hombre más digno de lástima que aquel que conoce a Dios y vive como si no existiera. ¿Sabéis por qué? Porque el que no lo conoce no ha experimentado su dulzura. Pero el que le ha conocido de verdad y ha experimentado su dulzura no puede vivir sin él. Por eso, Iglesia de los Artistas, vamos a vivir cerquita de él. Vamos a dar la espalda al pecado y vamos a vivir en su presencia. Esta es la palabra sencilla de Biblia. Salgo una palabra que no se me ha entendido, disculpadme. Muchas gracias por vuestra atención y te digo que te quiero mucho.